Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a ver la factorización de polinomios y antes de comenzar con los distintos casos o estrategias que yo les mencioné que vamos a usar para factorizar un polinomio, recordaremos algunos conceptos. Por ejemplo, el de factor. ¿Qué es un factor? Es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos menos 6 por 3 es igual a menos 18. Ese menos 6 y ese 3 que se están multiplicando se llaman factores. Y el resultado de esa multiplicación lo llamamos producto. Por ejemplo, también tenemos 7 por 3 es 21, donde 7 y 3 son los factores. 1 por 3 es 3, también donde 1 y 3 son los factores de esa multiplicación. ¿Qué vemos que tienen en común o repetido en cada una de esas multiplicaciones? Como podrán observar, se repite el 3 en esas multiplicaciones. Entonces podemos decir que 3 es el factor común entre el menos 18, el 21 y el 3. ¿Sí? Es el número que se repite, decimos, que hay en común entre esas tres multiplicaciones. Ahora sí vamos a comenzar con factor común, que yo les había mencionado que vamos a ver distintos casos o estrategias que nos van a servir para multiplicar polinomios. El primer caso que vamos a utilizar es el factor común. Entonces vamos a observar distintos ejemplos. Yo les traigo este polinomio, 10x al cuadrado más 4x al cubo más 6x. ¿Cómo vamos a obtener el factor común? Vamos a tener que ver cuál es el factor que se repite entre los números y entre las letras. Entre los números tenemos el 10, el 4 y el 6. ¿Cómo vamos a buscar cuál es el factor que se repite? Con el máximo común divisor. Vamos a buscar el máximo común divisor entre 4, 6 y 10. Por ejemplo, vamos a decir que los divisores de 4, ¿quiénes son? El 1, que es el divisor de todos, el mismo 4 y también el 2, porque el 2 lo divide al 4, ¿sí? Los divisores son los números por los cuales podemos dividir a cada uno de esos números. Los divisores de 6, ¿quiénes son? El 1, el 6, ¿y a quién más tenemos? Al 2 se puede dividir por 2 y también se puede dividir por 3. ¿Y los divisores de 10 quiénes son? El 1, el 10 y ¿qué otros divisores tenemos? Lo podemos dividir por 2 al 10, así que el 2 es divisor, y también lo podemos dividir por 5, es otro divisor. Bien, con eso, ¿cuál es el divisor que se repite en todos? Fíjense que se repite el 1 y también se repite el 2, pero no tiene sentido tener como divisor el 1. Y aparte estamos buscando el máximo común divisor. El máximo es el más grande de todos los que se repiten. Entonces, en este caso, el 2 es nuestro máximo común divisor. Lo vamos a escribir acá. El 2. Y ahora entre las x. La x se repite en todo el polinomio, ¿sí? En cada uno de los términos. Entonces, ¿cuál va a ser la x que es factor común? La que tiene el menor exponente, que en este caso es la x a la 1. Entonces también la vamos a escribir al lado de el 2. Este 2x va a ser nuestro factor común. Es lo que está escondido y que se repite en cada uno de los términos. Entonces, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder de la siguiente manera. 2 por cuánto nos da 10. 2 por 5. ¿Sí? Este x, que está elevado a la 1, yo voy a escribir el exponente para no perdernos. Vamos a decir x a la 1 por cuánto me da x a la 2.
Yo que necesito una x a la 1, porque ya sabemos que la multiplicación de potencias que tiene la misma base nos permite sumar los exponentes. Entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, al x a la 1, yo lo tengo que multiplicar por otro x a la 1 para obtener el x a la 2. Vamos a colocar el más. 2 por cuánto me da 4. 2 por 2. Ahora, el x a la 1. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x a la 3? Necesito un x a la 2 para que 1 más 2 me dé 3. Por lo tanto, acá voy a poner ese x a la 2. Y por último, ponemos este más que tenemos allí. 2 por cuánto me da 6. 2 por 3. ¿Está? 2 por 3 es 6. Y la x a la 1 ya la tengo en el factor común. O sea que acá, al lado del 3, no voy a agregar ninguna x. ¿Sí? Ya lo tenemos al polinomio. Este polinomio se llama polinomio factorizado a través del factor común. Y este 2x es el factor común, es decir, lo que se repite, el factor que estaba escondido dentro de todo el polinomio. Vamos con otro ejemplo. Yo ahora les propongo ese polinomio. 5x a la 6 menos 7x a la cuarta más 12x al cuadrado. Vamos a buscar el máximo común divisor de los coeficientes entre 5, 7 y 2. Fíjense, yo acá preparé el cuadrito. ¿Cuáles son los divisores de 5? El 5 lo podemos dividir por 1 y por 5. Los divisores de 7 son el 1 y el 7. No lo puedo dividir por otro número más al 7. Y los divisores de 12 son el 1, el 12. También lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 6, por 3 y por 4. Ahora observemos esta lista de divisores, de los divisores de nuestros coeficientes de este polinomio. ¿Cuál es el único divisor que se repite? El 1, ¿sí? Pero ya en el ejemplo anterior les dije que el 1 no tenía sentido sacarlo como factor común. ¿Por qué? Porque al multiplicar 1 por otro número, me va a quedar siempre lo mismo dentro del paréntesis que yo genere. Entonces, simplemente lo que vamos a buscar es el factor común entre las letras, si es posible. Nos preguntamos, las variables, la variable en este caso es x, ¿se repiten todos los términos del polinomio? Sí, en todos los términos tengo al menos una x. ¿Cuál es la de menor exponente? La de menor exponente es la x al cuadrado. Entonces, ese va a ser nuestro factor común, porque es el número que se repite, perdón, la variable que se repite dentro de cada uno de los términos. Entonces, ¿qué va a ir adentro de este paréntesis? Acá, entre los divisores habíamos dicho que teníamos el 1. Yo lo voy a escribir para que ustedes se puedan ubicar al escribir los términos adentro del paréntesis. 1 por cuánto me da 5. Me da 5, ¿sí? 1 por 5 tenemos 5. ¿Cuánto le hace falta al x al cuadrado para llegar al x a la sexta? Esta x, ¿qué exponente tiene que tener? Un exponente 4. Para el hacer 2 más 4 me queda el 6. Entonces yo acá al 5 lo voy a acompañar de esta x a la cuarta. Fíjense, 2 más 4 porque hay una multiplicación. Sumo los exponentes. 2 más 4 tengo el 6. 1 por cuánto me da 7. 7. Entonces pongo el menos que tengo ahí en ese término. 7. A la x al cuadrado, ¿por cuánto la tengo que multiplicar para que me dé x a la cuarta? ¿Qué exponente tiene que tener esta x? Tiene que tener exponente 2. Para el hacer 2 más 2, 4. Por lo tanto, voy a poner al lado del 7 el x al cuadrado.
Entonces ahí tengo 2 más 2, obtengo el 4. Por último, 1 por cuánto me da 12. 12. Entonces pongo el más que ya tenía adelante. 1 por 12 es 12. Y el x al cuadrado ya lo tengo, ¿sí? El x al cuadrado de este término ya lo saqué factor común. Por lo tanto, no hace falta escribir otra x. Ya está el polinomio factorizado. Nuestra x al cuadrado es el factor común. Fíjense que en este caso, el factor común solamente lo sacamos con las variables. El número al 1 lo tenemos en cuenta porque los coeficientes quedaron iguales que lo que tenía fuera del polinomio. Así que decimos que en este caso se los he puesto como ejemplo para que ustedes vean que no siempre se repiten los números y las letras. En algunos casos pueden ser los dos, en otros solamente las letras. Y ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Veamos el último ejemplo. Ahora tenemos un cuatrinomio, tenemos 4 términos. 9x menos 12 más 3, x al cuadrado más 6, x a la quinta. Vamos a buscar los divisores de todos los números. Fíjense que esto de buscar los divisores de cada número, por ahí resulta cómodo escribirlos, pero con la práctica ya lo pueden sacar mentalmente. Si no es así, si no logramos llegarlo a sacar mentalmente al máximo común divisor, no hay ningún problema que ustedes escriban esto que yo estoy agregando en este papelito, ¿sí? Vamos con los divisores de 3. ¿Por qué números puedo dividir al 3? Solamente por el 1 y por sí mismo, por el 3. Al 6 lo puedo dividir por 1, por 6, por 2 y por 3, habíamos dicho en otro ejemplo. Al 9, ¿por quiénes lo podemos dividir? Por 1, por sí mismo y por 3. Y al 12, ¿por quiénes los podemos dividir? También lo hicimos recién. Por 1, por sí mismo, por 2, por 6, por 3 y por 4. Por todos esos números puedo dividir al 12 para que me dé una división entera. Observemos cada una de esta lista de divisores. ¿Cuál es el divisor que se repite? Como bien podemos observar, el máximo divisor que se repite es el 3. Recordemos que también teníamos el 1, pero como estamos buscando el máximo común divisor, logramos ver que sea el 3. Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar como factor común 3, que es el divisor que se repite. Y ahora, la variable del polinomio es la x. ¿Se repite en todos los términos? Fíjense que no se repite en todos los términos, porque acá tenemos un término que es el menos 12, que no está acompañado de ninguna x. Por lo tanto, la x no va a formar parte del factor común. Solamente tenemos como factor común un número, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las cuentas. 3 por cuánto me da 9. Por 3. Y le agrego la x, porque acá afuera no tenía ninguna x porque no se repetían. Entonces las x van a quedar iguales. Voy a poner el menos. 3 por cuánto da 12. Por 4. Ahora ponemos el más, que le sigue. Y tenemos 3 por cuánto me da 3. 3 por 1. Por 1 x al cuadrado, porque yo tengo que volver al mismo término que tenía antes. 3 por 1 x al cuadrado, 3x al cuadrado. ¿Y 3 por cuánto me da 6? 3 por 2. Y le agrego la x a la quinta, porque no tengo x en el factor común. Fíjense entonces que el 3 es el número que está escondido en cada uno de los términos. Ese 3 es el factor común. Y nos queda el polinomio factorizado. Para terminar, vamos a ver algo que es fundamental. ¿Cómo sé si factoricé correctamente?
Gran pregunta. Entonces fíjense, yo acá he retomado uno de los ejemplos que les di. Ya está factorizado ese polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es buscar que lleguemos al mismo polinomio original. El polinomio original era este. Entonces, yo he escrito la forma factorizada de este polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar propiedad distributiva. 2 por 5 nos da 10. X por X, esta X tiene 1 de exponente y esta X también tiene 1 de exponente. Sumo los exponentes, me queda X a la 2. 10X al cuadrado. 2 por 2 nos da 4. X a la 1 por X a la 2, X a la 3. 2 por 3, 6. Y le agrego, este 3 no tiene X, le agrego la X que estaba multiplicando al 2. Ahora, llegué al polinomio que tenía al principio. Sí, me quedó igual. Quiere decir que este polinomio estaba correctamente factorizado. Cada vez que quiera saber si factoricé correctamente, aplico propiedad distributiva del factor común con cada uno de los términos que me quedaron.